Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por acompañarnos a hacer esta sobremesa. Algunas consideraciones muy breves. La primera, el día domingo murió un médico pediatra contagiado de COVID del Hospital del Libertador General San Martín. Ayer nos damos con la novedad que muere un hematólogo también contagiado por COVID del Hospital Wenceslao Gallardo, y hay otro médico, pediatra él, del Hospital del Libertador con respiración asistida, está entubado. También en la mañana de hoy nos damos con otro dato tremendo, que es la muerte de otra docente en la localidad de Palpalá, también víctima del COVID-19. El tema es muy simple. Los papelitos y los festejos no pueden tapar estas muertes. Por más intentos que se hagan, los festejos y la política, las veleidades presidenciales, bajo ningún punto de vista pueden matar estas muertes. Lo decía Mesa de Noticias en su historia del día. Hay cuestiones que van más allá de los festejos y de las ambiciones políticas, que la vida y la salud de los jujeños. Según algunas instituciones de docentes autoconvocados, están hablando de 35 docentes muertos ya en la provincia de Jujuy por COVID-19, lo que es un récord absoluto en la República Argentina. A esto le tenemos que sumar otro récord que tiene la provincia de Jujuy, que son la cantidad de muertos, la letalidad que tiene el virus en la provincia, está muy por encima de la media nacional. La pregunta es, ¿era necesario hacer el gasto que se hizo en esta campaña? Y no estoy refiriéndome solamente a lo invertido durante el día domingo en el proceso electoral en sí, en llevar, traer las urnas, el centro de cómputo. Me estoy refiriendo a la previa. En la previa se gastaron miles y miles y miles de pesos. Incalculable la cifra. Mientras tanto, los médicos siguen pidiendo los elementos de bioseguridad para poder desarrollar su tarea. Y los docentes están reclamando lo mismo, ir a clase, ir a las escuelas, pero con la seguridad pertinente. A todo esto le tenemos que sumar otro dato también de la realidad, que es de lo que vamos a conversar hoy con nuestra invitada, que es la situación por la que están pasando el sector privado en la provincia de Jujuy. Cada vez que hablamos, por ejemplo, con un empresario gastronómico, lo primero que hace es decir, estamos al borde del cierre. Hoy hablamos con una empresaria hotelera y el panorama que dibujó era tremendo para el sector turístico, apostando todo a que ahora en estas vacaciones de invierno algo pueda subir. Hablamos con el secretario general del Sindicato de los Trabajadores que nuclean a gastronómicos, hotelería, etcétera, etcétera, el señor Martínez. Y Martínez nos decía lo mismo, ¿no? La cantidad de personas que se han quedado sin trabajo por la simple razón que los lugares donde prestaban servicio han cerrado sus puertas. Les propongo una brevísima pausa de 30 segundos y vamos a conversar con la contadora Fernanda Colque. Ya venimos. Seguimos en esta sobremesa, lo anunciamos. Contadora Fernanda Colque, gracias por venir. Muchas gracias, un gusto estar acá por primera vez con usted, así que bueno. No, el placer es nuestro. Fernanda, en la introducción hacíamos mención a una charla que tuvimos con empresarios gastronómicos en Radio 2, empresarios del turismo en Radio 2 también, y gente del sindicato de los trabajadores. Y los tres pintan el mismo panorama, apocalíptico. Lamentablemente, la pandemia ha afectado a una de las actividades, lamentablemente digo, justamente en mayor medida las tres que estás nombrando en este momento, porque el hecho de mantener limitadas las restricciones de movilidad... Permítame una duda acá, ¿la pandemia o la cuarentena? Bueno, en principio el virus, indudablemente, y una cuarentena que por ahí fue en algún momento excesiva o
extemporánea, diríamos en ese caso, y tan prolongada que ha generado obviamente un efecto en la actividad privada que ha quedado sin espalda para poder soportar otros encierres más, lamentablemente, y hoy al no tener la demanda que necesita tener para poder sostenerse, indudablemente vamos a sentir esta queja constante del conjunto, porque ustedes lo ven a nivel también nacional, es exactamente lo mismo, y es muy duro porque eso implica fuentes de trabajo, y obviamente que hay gente que también, hoy en Jujuy la realidad son las pymes, las micropymes, que dependen de este tipo de, en donde justamente está este tipo de actividades, que hoy ya no tienen forma y que también afecta a los titulares, ¿no? A los responsables que se quedan sin ningún tipo de ahorro o inversiones como para poder seguir, ¿no? Y seguir soportando este tipo de cuarentenas. Hay empresarios gastronómicos que cuando llega la primera etapa, cuando Morales resuelve encerrarnos a todos, ya los vamos a abrir, la gente permanecía con sus locales cerrados, pagando alquiler, pagando servicios, pagando impuestos, pero sus locales cerrados. Y algunos inclusive pasaron, veían que el tiempo transcurría, algunos, por ejemplo, uno que está en pleno centro, intentó reconvertirse en verdulería. Obviamente, en vez de trabajar 5 personas, trabajaba una. Sí. Cuando se reconvierte en verdulería, viene el gobierno y le dice, vuelve a abrir las puertas del bar. Y el hombre al medio, diciendo, para abrir la verdulería tengo que invertir. Para cerrar la verdulería y abrir el bar, tengo que volver a invertir. Vuelven a invertir y le vuelven a decir cierre. Es así. Andrés, la cuarentena ha afectado tremendamente el empleo y la inversión. Ha hecho desastre en este sentido, digamos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, vuelvo a decirte, no hay un solo empresario micropyme, pyme y mediana que tenga la capacidad de soportar un encierre sin ingresos, sin ningún tipo de facturación y siguiendo pagando todos los gastos que tiene esa empresa, como es la mano de obra fundamental y todo el conjunto de servicios que requiere para estar ahí, como alquileres, como luz, etcétera. Es decir, no hay manera humana de ninguno, por más inteligente que seamos, y el sector empresarial tiene una capacidad de adaptación fundamental, pero no hay manera de tan extensa cuarentena de haber podido soportar este tipo de gastos. Pero es imposible. Y ahora en una provincia como Jujuy, ¿sí?, que es una provincia altamente dependiente de la buena voluntad del gobierno nacional. Al estar aniquilando a la actividad privada, vamos a generar una provincia mucho más dependiente todavía. Mucho más pobre, que es lo que empezamos a notar ahora. Es decir, a pesar de que vos podés ver el auxilio del Estado Nacional a través de los programas, de los planes que han sacado, no llegamos obviamente a la línea de indigencia en este momento con esos planes. O sea, no cubre la mayoría de los que tienen acceso a los planes la indigencia. Es decir, justamente en la facultad estamos iniciando un estudio, pues soy parte integrante de un equipo de investigación sobre los daños que ha ocasionado la cuarentena en cuanto a la informalidad. Es decir, hoy lamentablemente vos ves que el conjunto del jujeño comienza a ver qué otras cosas más puede hacer para complementar al auxilio que tiene del Estado, que obviamente no le alcanza para vivir. ¿Sí? Es decir, empezamos a notar que hay un conjunto de, diríamos en este caso, actividades informales o para la economía llamada subterránea, pero que tienen hoy fundamental importancia y hacen el sostenimiento de cada una de estas familias que lamentablemente tienen que soportar, transcurrir el tiempo de pandemia. Me quedo en Jujuy, me da la sensación que desde el primer día que se conoce esta pandemia, el gobierno fue incapaz de pensar el problema que teníamos y empezar a actuar espasmódicamente, quizás con una encuesta política en la mano, pero actuar espasmódicamente sin pensar el problema. Esa es la sensación que tengo. ¿Sabes, Andrés? Yo recuerdo que me hiciste en las primeras semanas una entrevista por radio y yo había comentado en su momento que el gran conjunto de la gente no me entendía, que los tiempos que se venían eran muy complejos y muy difíciles, porque justamente si vos venís de una etapa en donde veníamos todos trabajando tranquilos, normales, teniendo nuestros ahorros, y nos encerraste. Hubo un tiempo en donde todos los jujeños, argentinos, aceptamos el encierro porque de algún modo teníamos de alguna manera espalda para soportarlo. Pasado, transcurrido el tiempo, los ahorros se acabaron. Y hoy tenemos que seguir viviendo de una u otra manera. No tenemos alternativa. O salimos a trabajar,
o salimos a buscar algo de ingreso para poder seguir viviendo. Es decir, hoy, lamentablemente, vos viste una enorme discusión entre lo que era el sector privado y el sector público. Ese sector público como un poco atacado por esta cuestión de los únicos estables en ingreso, a pesar de la inflación, frente a un sector privado que lamentablemente tuvo que sacrificar remuneración, es decir, bajar cobrar la mitad, por ejemplo, o cobrar una 3/4 parte con tal de cobrar algo. Es decir, no hay manera de haber podido soportar después de transcurrido un determinado tiempo porque ya se nos acabaron los ahorros, se nos acabó el oxígeno. Claro, y hay un ingrediente más, el Estado, y acá lo incluyo al nacional y al provincial también y al municipal, todos los estados se han convertido en ingeniosas máquinas de libar los recursos de los privados. Tal cual, ¿no? Y además nosotros notamos, por ejemplo, en Jujuy este año, que yo los escuché el otro día a los empresarios quejándose, la elevada tasas de impuestos que se han producido durante este año. Yo siempre dije, o sea, estamos en una situación tan compleja en donde no se tiene en cuenta la inflación que se está viviendo, en donde los ingresos, y nosotros los contadores que hemos hecho ajustes por inflación en este momento, el esfuerzo que han hecho durante el 2020 para poder sostener ingresos de 2 años atrás es el mismo, es mayor, mejor dicho, para los mismos ingresos y sin embargo pagan tasas casi duplicadas de impuestos. Hay empresas que pagaban 1.6 y hoy están pagando 4,5% de impuestos. Es imposible. Imposible. Entonces, desalentar cualquier tipo de inversión, porque yo vuelvo a decirle, sea el que invierte es porque no quiere perder, por lo menos no quiere perder. No sé si puede ganar, mínimamente no quiere perder. Entonces, cuando vos notás que el Estado rápidamente soluciona cobrando este impuesto, también te preocupa, digamos, porque indudablemente te desalienta absolutamente a la actividad. Es decir, prefiero la informalidad una vez más antes de seguir pagándote la cantidad de impuestos que Usted dice, prefiero la informalidad. Alguna vez creo que lo conversamos en la radio. Una vez con un amigo ensayamos armar una pyme en los papeles. En los papeles. No cerraban los números. No. Si vos lo querés hacer debidamente como corresponde y cumpliendo todas las normativas y disposiciones, lamentablemente no cierra. Entonces nos empujan indefectiblemente a la informalidad. En parte a la informalidad o a la economía en negro que se denomina, lamentablemente porque en verdad, vuelvo a decirte, algunos que están preparados para ser empresarios, porque no todos lo somos indudablemente, pero a la hora de poner sus ahorros, que es su capital de inversión en este caso, y algo tiene que ganar, si no, no lo hace. Si no, no hay incentivos para eso. ¿Por qué los gobiernos toman decisiones sin pedir opinión? Yo creo porque, que quise creer que el virus, obviamente, era diríamos justamente, nadie sabía del virus, no se sabía lo que se venía, se veían estas noticias de hoy la tecnología te lo permite tan rápidamente, lo que sucede en Italia. Obviamente nos generó una preocupación, supongo, a todos. Pero yo soy contador. ¿Sí? Y desde ese aspecto, cuando dijeron cerramos la economía, yo dije por dentro, no soy Bolsonaro, reconozco, no lo soy, entiendo que la salud hay que tener vida para poder seguir trabajando y consumiendo. Pero en verdad, decía Argentina y nuestra provincia no estaba preparada para ningún tipo de cierre tan extenso, lamentablemente porque, como yo siempre les digo a los alumnos, el conjunto de producción de bienes y servicios de Argentina es como una torta. ¿Sí? Entonces, si a la torta somos los mismos comensales o tal vez un poquito más a veces, nos corresponde una determinada parte de esa torta. Ahora, si esa torta, cuando vos cerrás, indudablemente se tiene que achicar. Claro. Es como que yo te corto los ingredientes de la torta. ¿Sí? En vez de darte las 4 kilos de harina, te doy una. Voy a tener la torta más pequeña. ¿Qué genera eso automáticamente en la economía? Primero, que todos queramos los mismos pedazos, obviamente, primero queremos el mismo pedazo. Sí, tenemos el derecho del mismo. Quisiéramos el mismo pedazo, entonces tenemos que pagar más. Yo en algún momento les decía a mis colegas, chicos, suponemos que estamos en una pescadería y tenemos un solo pescado y tengo una cola de 100 personas, ¿a quién le doy el pescado? Y uno me contestó el primero que llega, o sea que los 99 no comen. Quedan afuera. ¿Sí? Otro dirían, cada uno fue dando una idea, qué es lo que vos estás pidiendo en este caso, que los gobiernos la verdad que no han consultado, o por lo menos no sé si consultado, intercambiado, escuchado a cada uno de los sectores, porque vuelvo a decirte, creo que cada sector tenía de alguna forma la posibilidad de ofrecerte una solución para no cerrar al nivel extremo en que se cerró. Buscar puntos de equilibrio. Exactamente, porque también hay parte de responsabilidad personal indudablemente en todo esto, ¿no?
pero buscar un punto de equilibrio que no generara este daño que hoy vemos que algún Kachanowski creo que dijo que en vez de torta tenemos un alfajor, Sí. o sea, fue más duro que yo todavía. Sí. ¿Y eso qué significa? Que es tan pequeño lo que tenemos para repartir entre todos los argentinos, o sea, que se sacrificaron a más de 46 millones de argentinos. Claro, pero hay un sector que no resignó nada, que es la Sector política. público. Y la política, sí. La política no totalmente. resignó absolutamente nada. Le piden a los profesionales que resignen, a los empresarios que resignen, a todo el mundo. Hay que hacer el sacrificio por el COVID, listo, pero lo hagamos todos. Lamentablemente hoy, por ejemplo, te escuché hablar recién de una elección anticipada, innecesaria absolutamente. Porque el tremendo gasto que se realizó, la verdad que el Jujuy lo necesita, digamos, todos estos sectores que vos ves, que están desesperados, yo te digo la verdad como contador, cada vez que sale algún programa de ayuda de algo y te llaman todos para decir, por favor entra, y muchas veces en verdad que vos sabés que no sé, las páginas que nos dan no sirven, no entran. Claro, pero siempre estamos hablando de ayudas que vienen del Estado Nacional. Pero ¿qué te ¿Y quiero el Estado decir? provincial? Pero aparte, ¿pero qué te quiero decir con eso? Es decir, si vos tenés un monto de dinero que lo pudiste haber empleado en tratar de sostener estos sectores que en verdad, lamentablemente, son los más afectados por la pandemia, por la cuarentena, por el virus, dale una mano, si están tratando de sostenerte. En el futuro son los que te van a sostener la economía también de Jujuy o del país, es decir, diría una contadora, ¿qué es lo más importante y qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más urgente? Bueno, hoy era sostenerse un poder, indudablemente. ¿Qué es lo más importante? Y había que sostener la economía de Jujuy. ¿Se está cambiando la matriz productiva de la provincia? Yo tengo mis dudas. Ustedes saben que alguna vez incursioné en la política, en mi cabeza figura otra matriz que es mucho más interesante y creo que va a generar un efecto en el conjunto de la población. Pero a de ver, Jujuy. la energía renovable, Cauchari, ¿cuántos puestos de trabajo me está dando? Muy pocos. Actualmente muy pocos en relación de lo... O sea, no se dice, pero creo que no superan los 60, si no leí la Sí, última vez más o mal. menos por ahí está. Sí. Y tampoco se sabe cuál va a ser el empleo de la mano de obra del cannabis, el cultivo de cannabis tampoco. O sea, ¿cuánto te puede afectar? O sea, ese puesto de trabajo es carísimo. Sí, totalmente. Y además vos ves, el tabaco hoy fundamental en la provincia es la de mayor captación de mano de obra. Sí. Vos necesitas cultivos que impliquen eso, porque en realidad hoy volvemos a lo de siempre. Yo decía, necesito que me den mercadería. Yo me niego al asistencialismo constante del Estado, porque además nos cuesta a todos, ¿sí? Cualquier tipo de ayuda asistencial lo paga el conjunto de los demás habitantes de Argentina. Yo lo que digo es, hay que dar trabajo y educación con calidad. Preparemos para que el futuro jujeño que necesita trabajar tenga posibilidad de acceder a un trabajo. Sin romper la veda, ¿no? Pero usted me está dando pie a esto, veda porque están votando los profesionales, pero a mí me encantaría tener una facultad de ciencias económicas opinando, fuerte, a viva voz. Me gustaría tener un colegio profesional de ciencias económicas opinando a viva voz. Lo mismo para todos los colegios profesionales, no solamente. ¿Sabe qué nos interesa ahora, Andrés, en este momento? Hoy, a pesar de que nos toca votar en un entorno complejo, en verdad, y lo único bueno que hoy fue un día brillante, realmente lleno de sol, así que ha sido mucho más lindo que el domingo, que fue tremendo, ¿no? Ir a votar. Los contadores están participando, están yendo a votar, así que queremos... Eso es bueno, ¿no? Vivir la democracia, la verdad que nos pone a todos muy contentos, a pesar de que tenemos miedo, porque muchos contadores de avanzada edad dijeron, no, me quedo en casa y me parece bien, porque no hay por qué exponerlos, pero dar la oportunidad de que primero el Consejo comience a sentirse vivo, porque en realidad no nos sentimos parte a veces del Consejo, ¿no? O sea, lo notamos solamente para mandar el trabajo y nada más. O sea, nos cuesta mucho, sobre todo a los profesionales del área, ser partícipes de nuestro consejo, no sentir que somos nosotros el consejo, en definitiva. Así que lo que me alegra un montón es que estamos participando. Yo ya enseguida salgo de acá, me voy a votar y a quedarme además como fiscal, así que yo invito a todos los profesionales del área a que participemos. Hace 16 años que no votamos, Andrés, que yo ya no me acuerdo cuándo fui a votar, sé que era muy chiquitita todavía. Y se acuerda por quién votó, ¿no? Y no me acuerdo por quién voté, así que se imagina 16 años después. O sea, hay que modificar muchas cosas en esta cuestión electoral, hay que darle representación a la minoridad. Pero vuelvo a todo esto, ¿no? Y acá en el caso, usted que es docente de la Facultad de Ciencias también. Económicas, me encantaría una facultad que opine.
Sí, más activa. Que toque el timbre y le diga, mire, señor gobernador, con todo respeto, le venimos a decir que en esto me parece que se están equivocando, lo mismo que el Consejo Profesional. Decía, bueno, ¿están en lo cierto o están equivocados? Pero opinión. Nos gustaría una opinión independiente, ¿no? Sí, yo creo que es de ambas fundamental. instituciones y como de las demás instituciones de la provincia, porque, a ver, a la mayoría de los políticos no les gustan las opiniones negativas, indudablemente, o no les gusta que opinen la gente, pero yo creo que la opinión te fortalece, porque te permite readecuarte en caso de que te estás equivocando, porque indudablemente creo que nadie quiere ser necio, y si escuchas el conjunto de las voces, yo creo que uno puede ir mejorando la gestión de gobierno. Cuando no quieres escuchar y solamente escuchar al que te adula, no sirve, por ejemplo, digamos. explicar algo. Cuando estábamos encerrados acá, lo escuchamos entonces, bueno, pero Córdoba también cerró. Pero una cosa es la economía de Córdoba, otra cosa es la economía de Jujuy. Acá volvemos al viejo ejemplo de Bill Gates y el obrero, Andrés. Lamentablemente, encerrar a Bill Gates seguramente no le va a pasar nada, ¿no? A Bill Gates, salvo que extraña a algunos, me imagino que ni eso, por la tecnología que tiene. Pero si encerramos a un obrero, lamentablemente lo matamos de hambre. Sí, es así. Entonces, bueno, eso comparar nuestras distintas regiones, incluso de Argentina, indudablemente tenemos enormes diferencias también y es real, digamos. Dicen, y que cerró Alemania, ¿cómo no vamos a cerrar nosotros? Claro. Bueno, pero Alemania, la capacidad de recuperarse de la economía no tiene nada que ver con la Argentina. Sí, yo creo que el tema, más allá y yo también estoy obviamente a favor de la vida, porque si no hay vida tampoco vamos a ser consumidores, pero tendría que haberse, digamos, hecho de otra manera y sobre todo escuchando a los sectores. Si hubiéramos podido ponernos de acuerdo entre todos, hubiera dado el marco de previsibilidad que tantas veces se requiere cuando uno decide generar actividad económica. Si eso no se produce, lamentablemente, la incertidumbre nos termina matando a todos. Fernanda, nos queda 2 minutos, minuto y medio. ¿Dónde se vota hoy? Hoy se está votando hasta las 18 horas en Avenida Santebaña 1218, que es nuestro Consejo Profesional, en la sede, los 3 pisos por abecedario, así que están con las medidas de seguridad. Y en el interior, que es San Pedro y Libertador, hasta las 15 horas nada más. Sé por datos que nos están pasando de San Pedro, que hoy es día feriado en San Pedro, sí, porque entiendo. Es día de San Pedro, así es, ya hay más de la 3/4 parte, 3/4 partes que ya han votado. Es un número importantísimo. O sea, que quiere decir que en el feriado han ido a votar, lo cual nos alegra muchísimo. ¿Y acá en San Salvador están yendo a votar, creo que están la mitad del padrón, si mal no me equivoco, así que todavía falta hasta las 18. Así que ¿alguna recomendación para sus colegas que van a votar? ¿Qué tienen que llevar, qué no tienen que llevar? La lapicera. Lapicera, sí, hay que evitar. Yo fui a votar el domingo y me llevé la lapicera también, le aviso, porque hay que extremar medidas. Hay una parte que es responsabilidad nuestra y que nos tenemos que cuidar. Y lo demás, bueno, nos tomarán, supongo, la temperatura, nos pondrán, tenemos que llevar los barbijos, obviamente, así que con medidas de seguridad creo que podríamos expresar nuestra participación del acto democrático como es votar, ¿no? Qué lindo que es votar. Seguro que sí. A ver, siempre decimos acá, ¿no? ¿La democracia es imperfecta? Sí. Pero a su vez es el más perfectible de todos los sistemas. Sí. Y la única manera de hacerlo cada vez más perfecto es con más democracia. No hay otra manera. Más democracia y en los tiempos que corresponden. Eso es fundamental. Fundamental. Muchas gracias, Fernanda, por habernos acompañado. Muy amable. Muchísimas gracias. Acabamos de hablar con la contadora Fernanda Kolke. Reiteramos la invitación que hacía ella a todos los profesionales de las ciencias económicas que se acerquen hasta la avenida Santibáñez y voten. Que es fundamental. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos juntamos mañana a las 2 de la tarde y hacemos otra sobremesa. Chao.